¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una nueva mañana. Seguimos aquí transmitiendo para todos ustedes con todo el cariño del mundo, como siempre. Y vamos a ir ahora con las noticias internacionales. Vamos con el diario Infobae de Argentina. La Unión Europea aumentó las sanciones contra Rusia en el tercer aniversario de la invasión a Ucrania. Es el principal titular de este diario. Dice que el paquete impone nuevas restricciones al aluminio y a la flota fantasma que distribuye el petróleo de Putin. Altos representantes del bloque continental viajaron a Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky, el actual mandatario, y tratar todo este tema de las sanciones a Rusia. En otro titular, también de Infobae, dice, explotó una bomba incendiaria frente al consulado ruso en Marsella, Francia. Todavía está en términos de investigación averiguar si se trató de un acto fortuito o un acto terrorista. En otros titulares también, cónclave, Timothy Chalamet, Demi Moore y Zoe Saldaña arrasaron en los premios SAG Award del año 2025. Y para los que llevan el estado de salud del Papa Francisco, decirle que según las noticias pasó una noche muy tranquila, pero su estado de salud sigue bajo observación médica. Según un breve comunicado de la oficina de prensa del Vaticano, la noche ha transcurrido bien, el Papa durmió y está descansando, pero ustedes saben cómo funciona este tema. Vamos a hacer un programa especial sobre cuáles son ya los candidatos de las distintas congregaciones que de alguna manera aparecen en la lista de preferidos o candidatos que podrían ganar en un cónclave papal la posesión del Papa. Ahí vamos a hablar de los diferentes grupos de interés, cuál es la tendencia al interno del Vaticano que al parecer puede ser que gane el próximo papado. Hay todo ahí un tema bastante interesante que vamos a compartir en un programa especial que vamos a hacer aquí en la plataforma de Al Tanto TV. En otros titulares, a 3 años de la invasión rusa, Emmanuel Macron visita a Trump para pedirle, por favor, que incluya a Volodymyr Zelensky en las negociaciones con Rusia. En otro titular también, el canciller uruguayo habló sobre el régimen de Maduro. Si algo demostró, dice él, es que no tienen ningún tipo de voluntad de diálogo. En otro tema que está bastante candente en la República Dominicana, dice, la USAID suspendió a la mayoría de su personal en el mundo y eliminó al menos 2.000 empleos en los Estados Unidos. Dicen algunas voces al interior de la República Dominicana que USAID estuvo financiando o apoyando, ¿no verdad?, distintas agendas en la República Dominicana, como es el tema del proaborto, la agenda woke o algunos lineamientos ideológicos que van en contra de la familia. En otras voces dicen que también que financió a algunos comunicadores o periodistas dentro de la República Dominicana para atacar al gobierno de turno, que en esa época era el Partido de la Liberación Dominicana. En otro titular, también de Infobae, científicos identificaron, escuchen esto, la estructura más grande jamás registrada en el universo, mide 1.400 millones de años luz. Hasta que no avancemos obviamente a nivel tecnológico, solamente podemos decir lo que descubrimos, las distancias, lo que queda, lo que acabamos de descubrir, pero lamentablemente todavía no contamos con la tecnología de poder decir, bueno, y vamos a llegar hasta allí, y vamos a viajar. Todavía estamos en ese proceso como humanidad evolutivo, ¿no? Y vamos ya caminando a lo que va a ser nuestro tema central, que tiene que ver con lo que está pasando en Alemania. Y muchos dirán, bueno, ¿y por qué vamos a hablar, Nelson, de Alemania? Fíjense que Alemania siempre ha funcionado como una especie de cortafuego dentro de lo que es la Comunidad Europea. Por un lado, ustedes saben que es la economía más fuerte. Normalmente, después de Angela Merkel, que fue como la líder, obviamente, de la Unión Europea durante más de 10 años, casi siempre se espera que sea Alemania la que lidere de alguna manera todo lo que tiene que ver con las normas institucionales de la Unión Europea, los países que ingresan. Cuando son países muy pobres, casi siempre quien apoya o respalda al Banco Central Europeo para que pueda erogar distintas cantidades de dinero es el gobierno alemán. Funciona más que nada como una especie de papá, ¿no?, que está encima de la Unión Europea. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó ahora en las últimas elecciones. Dice el titular, Alemania enfrenta un panorama político complejo tras las elecciones realizadas este 23 de febrero, dejando 3 conclusiones básicas a la población.
La oposición conservadora, CDU o CSU, logró una victoria bastante clara, aunque menor a la esperada, con menos del 30% de los votos, ganó con un 28,4% aproximadamente, lo que posiciona a Friedrich Merz como el próximo canciller, tras negociaciones de la coalición. En segundo lugar, la ultraderechista AfD obtuvo su mejor resultado histórico con cerca del 20%, duplicando sus escaños en el Bundestag. Tercero, la participación electoral fue extraordinaria en Alemania, alcanzando el 84% de la población, la cifra más alta desde la reunificación de Alemania hace ya más de 35 años. La formación de gobierno se presenta bastante complicada. Merz busca una coalición con los socialdemócratas, que sufrió su peor derrota con solo el 16% de los votos. Sin embargo, el éxito de partidos menores como el FDP y la alianza BSW definirá si una coalición bipartita es viable o si se necesitará un tercer socio. Probablemente los liberales del FDP amenazan. Además, la diferencia ideológica, la desconfianza entre los partidos harán muy difícil alcanzar acuerdos, según esta nota de prensa, especialmente en temas tan sensibles en Alemania como son la inmigración y el control del gasto público. El nuevo gobierno también deberá abordar la flexibilización del freno constitucional de la deuda para financiar inversiones claves en infraestructura y defensa. Dice acá que si el FDP o el BSW logran entrar al Parlamento, las negociaciones van a ser aún más complejas, ya que estos partidos tienen posturas contrarias en estos temas. Mientras tanto, la victoria del partido ganador dicen que es agridulce, ya que su desempeño electoral fue inferior a lo esperado. Además, la incertidumbre política en Alemania se ve agravada por la crisis en Ucrania, que obliga a los líderes europeos de alguna manera a tomar decisiones urgentes en medio de un escenario internacional incierto. Fíjense, hay un análisis que quería compartir con ustedes de la BBC de Londres, que dice que cuáles son las 3 razones por las cuales la extrema derecha obtuvo el mejor resultado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes se imaginarán básicamente por qué, y es un tema que lo hemos tratado varias veces acá en la plataforma del Tanto TV, en distintos programas que hacemos de geopolítica, con distintos expertos, y también cuando traemos invitados acá, y es qué está sucediendo a nivel mundial con la parte más ideológica en la humanidad. Cuando hay una inmigración masiva, como también lo hubo en Alemania, trae xenofobia, trae racismo y hace un ruido innecesario en lo que tiene que ver con la política. No hay forma, cuando parte de los impuestos tiene que ser destinado a los extranjeros, que eso no cause de alguna manera un resquemor en la población y no haga que se fortalezcan también las miradas más extremas siempre de las distintas ideologías políticas que puedan formar parte de un gobierno, ya sea la izquierda o la derecha. Jamás, cuando la inmigración se convierte en algo ilegal, irregular y masiva, trae algo bueno, crea normalmente de alguna manera un monstruo dentro de lo que es la población. No olvidemos lo que ha sucedido en otras partes del mundo con el tema histórico de la inmigración irregular. ¿Y todo esto por qué viene? Por la pobreza. Eso es básicamente así. Hay países que lamentablemente no han podido llegar al desarrollo y a la hora de emigrar uno mira, ¿dónde me voy? Y buscas básicamente los países que le va mejor. En el caso de Europa es Alemania y Inglaterra obviamente sería la segunda opción. Bueno, dice el análisis lo siguiente, lo comparto con ustedes. Dice, es un avance sin precedentes de la extrema derecha en Alemania, ustedes sabiendo lo que eso significa en un país donde nació el nazismo de Adolf Hitler con todas las muertes que conllevó la Segunda Guerra Mundial. Y el análisis dice así. Esta es una de las lecturas que dan las elecciones de este domingo en el país europeo y que dejan posicionado al Partido Nacionalista Alternativa para Alemania como la segunda fuerza política del país. Vayamos a la historia y recordemos cómo fue creciendo el Partido Nacional Socialista Alemán, el partido nazi. El propio Servicio de Inteligencia Interior alemán ha calificado al partido como anticonstitucional y a sus adversarios de radical, racista y antidemocrático. Palabras también que se repiten de cuando llegó el partido de Hitler al Bundestag.
Friedrich Merz, el líder conservador que obtuvo más votos para ser el próximo canciller alemán, ya ha descartado de alguna manera formar parte o que vaya a formar parte de gobierno con ellos. Sin embargo, este bloque o este partido se ha erigido como una fuerza que viene a remover los cimientos del país y de una Europa ahora mismo en la cuerda floja en el contexto internacional tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Minutos antes yo hablaba con Cookie, aquí en el estudio, y tratamos el tema de qué diablos pasó con Europa. Entonces dirán, ¿cómo así, Nelson? Ellos están muy confiados siempre de la OTAN y de papá Estados Unidos. Entonces, durante muchos años se han confiado tanto que su inversión en defensa ha sido, en algunos casos, irrisoria, ridícula, en otras casi nula. Pensando, si llega el lobo, de alguna manera yo llamo por teléfono y va a venir un avión o un... Es decir, es una visión, está bien que sean pacifistas, vivieron la Segunda Guerra Mundial, creen merecer una paz, pero el tema es que vivimos en un mundo bastante convulsionado, donde el tema de los dirigentes, principalmente de las superpotencias, cambian así. Vemos a China, viene un secretario general nuevo, viene con su nueva ideología. En el caso de Rusia vemos a un Putin que no hay forma de bajarlo de ahí, y en los Estados Unidos vemos que Donald Trump, es decir, no va más porque por un tema ya de edad, ¿no, verdad? Con todo lo que de alguna manera positivo o negativamente significa la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos. Dice acá lo siguiente, sin embargo se ha erigido como una fuerza que viene a remover los cimientos del país, ya lo dijimos, en este contexto internacional. No es una tendencia nueva que la extrema derecha, recordemos también que en Francia, recientemente también, la extrema derecha es la segunda fuerza ya más importante también del Parlamento francés. La agrupación, estamos hablando de la agrupación nacional de Marine Le Pen, por cierto. Pero también tenemos los hermanos de Italia con Giorgia Meloni al frente. Y en España tenemos a Vox con Santiago Abascal. Con matices, todos comparten un discurso similar, anti-woke, muy duro como obviamente contra la inmigración y en contra absoluta de lo que son los bloques económicos regionales como es la misma Unión Europea. Pero el caso de Alemania, mis queridos amigos, como dice este análisis, es completamente particular. Hablamos del motor económico de Europa, tal como yo le decía más temprano, y de su corazón mismo. No hay que olvidar que junto al Reino Unido y Francia ayudó a fundar y formar el concepto que hoy tenemos en la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial. Es ahí también donde está la otra particularidad de Alemania, la losa que carga con su pasado nazi. A la vez esta sombra se pensaba que podía ser una suerte de garantía o vacuna contra la extrema derecha, pero ha resultado ser todo lo contrario. En lo que tiene que ver con la economía, el milagro alemán se ha terminado y Europa sufrirá las consecuencias. Así de contundente se mostraba Wolfgang Munkau, economista y autor del libro Caput, el fin del milagro económico alemán, en una entrevista a la BBC Mundo, porque la otrora fuera la locomotora europea ha caído en los últimos años y la reactivación de la economía ha sido uno de los temas centrales en la campaña electoral. La caída del Producto Interno Bruto en Alemania y el alza de la inflación son solo algunas de las caras que muestra la crisis económica alemana. Detrás de eso también hay varios problemas. Uno de ellos es que el crecimiento del país bajo sus cimientos en la dependencia del gas ruso barato, algo que se frenó en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. Ese es el tema económico. El otro tema también es el tema de la migración. Cuando estuvo gobernando Angela Merkel, muchos países, no solamente Venezuela, cuando España empezó a ir bastante mal, otros países de América Latina que no necesitan visa para irse a Alemania, y el gobierno de Angela Merkel fue muy flexible a la hora de quédense en Alemania. También muchas etnias también africanas que estaban pasando por distintos problemas de guerra o hambre, etc. Alemania flexibilizó mucho el poder residir en Alemania de alguna manera, y la inmigración, con los problemas económicos que eso trajo, lamentablemente también fue uno de los detonantes, uno de los ingredientes de alguna manera para que la extrema derecha se posicionara fuertemente en Alemania con su mensaje nacionalista y anti-inmigración, y hoy ya avanzó a más del 20%
del electorado en ese país. Recordemos que Alemania no es el único país de Europa que en este momento muestra su preocupación por la migración, pero por sí sola acogió a más de 1 millón de solicitantes de asilo. Escuchen esto. Principalmente de Siria y Afganistán, solo durante la crisis migratoria europea del año 2015 al 2016. Escuchen este otro número. Con la crisis en Ucrania, abrió la puerta a 1,2 millones de refugiados ucranianos. Si en décadas pasadas el país estaba permeado por el término multiculti, es decir, multiculturalidad, y sentían cierto orgullo por lo que llamaban su cultura de bienvenida y la diversidad de sus agentes, ahora hay una corriente que aboga por todo lo contrario. Y el otro ingrediente de este tema del voto de la derecha es los votantes jóvenes y la resonancia en las redes sociales. Escuchen esto. Según el Pew Research Center, que hizo un estudio en el año 2024, donde revelaba que el 26% de los hombres alemanes tenían opiniones positivas sobre la extrema derecha, frente al 11% de las mujeres, y la proporción de hombres que sostienen esta opinión ha aumentado 10 puntos desde el año 2022. Los resultados de las generales del domingo corroboraron estos datos. El 21% de los jóvenes entre 18 y 24, escuchen bien, votaron por la extrema derecha en Alemania. Sin embargo, en esta franja etaria, la extrema izquierda, representada por el partido de la izquierda Die Linken, se impuso al conseguir el 25% de los sufragios, mientras que el otro 6% votó al también populista de izquierda, de acuerdo con los primeros escrutinios publicados por la cadena germana Deutsche Welle. Los cómputos confirman que los jóvenes están completamente polarizados entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Esta tendencia ya quedó de manifiesto en las elecciones al Parlamento Europeo del 2024, donde según las encuestas a pie de urna, el número de menores de 24 años, tanto hombres como mujeres, que votaron por la extrema derecha, aumentó al 16%, 11 puntos más que el 2019. Vamos acá al estudio. Fíjense una cosa que vemos que se repite obviamente en Alemania, y fue lo que pasó. ¿Por qué gana Donald Trump? Por el tema de la inmigración irregular e ilegal masiva, gana por un factor económico y gana también porque la juventud tiene, distinto a los adultos, o a los más adultos, una mirada muy dura sobre las cosas, o muy extrema, digamos de alguna manera. O se van para un lado o se van para el otro, lo que le llaman la famosa ley del péndulo. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Afortunadamente en Alemania tuvimos un 84-87% de participación electoral, que ya quisiéramos tenerlo en América Latina. En América Latina cada año es más bajo. Si nos vamos, por ejemplo, a la República Dominicana, es más bajo aún. Es decir, casi la mitad de la población se abstiene de votar. Pero vámonos ahora con el caso de Alemania. La extrema derecha no es una muy buena noticia para un país como Alemania, con todo lo que eso significa para el resto del planeta. Imaginemos un mundo donde Alemania vuelve a tener el poder la extrema derecha, con un Putin que sabemos qué es lo que representa. Imaginemos esos dos países unidos en Europa, con una Francia bastante débil, con un Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega muy débiles, con una Europa central que no tiene armas de ningún tipo, y con un Putin que acabamos de ver hace muy poco en las noticias, que una de sus fortalezas es básicamente la parte submarina en términos de guerra. Es decir, recordemos un evento que pasó en Noruega con unas plantas de gas y temas de electricidad que fueron cortadas por submarinos rusos que cuentan con unas armas que es para de alguna manera boicotear o sabotear a otros países en instalaciones de gas o de petróleo o eléctricas o de cable también de internet, ¿no es verdad? Putin se ha especializado en temas también de sabotaje de internet con hackers. Vivimos en un mundo hoy lamentablemente, y es así, donde la extrema derecha y la parte más conservadora no va a bajar, sino que va a subir. La izquierda, y se lo comentaba yo una vez a los chicos acá en una nueva mañana, la izquierda ha creado un monstruo por varios asuntos. Una vez llega al poder, todo lo que promete lo incumple. Eso erosiona la fe pública.
al erosionar la fe pública, la gente dice, bueno, si no puedo confiar en esta gente, ¿en quién confío? Tenemos que irnos, lamentablemente, ustedes saben cómo es el tiempo en televisión, vamos a una muy breve pausa y regresamos con más de Nueva Mañana. No se vaya.